Muy, pero muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les habla su profe favorito, el profesor Claudio. Y aunque pensándolo bien, no sé si soy su profe favorito, pero yo me considero que sí lo soy, así que vamos a comenzar. Bien, el tema que trataremos hoy es acerca de un hecho que ocurrió posterior a la Guerra del Pacífico, como habíamos hablado anteriormente, y qué consecuencias tuvo en nuestro país a nivel político, económico y social. En este caso, cada guerra siempre lleva cambios consigo, lleva a reconsiderar a la población qué errores está cometiendo, tanto a nivel político como social y económico, y eso hace que a la vez surjan cambios grandes o pequeños en cierta medida, pero hace que un país cambie. Así es que vamos a ver el día de hoy cómo es que el país, de entrar a un periodo conservador, pasa a un periodo liberal, y cómo este proceso se da lugar de mano de los propios conservadores en cierta forma, y tiene un final quizá épico con una guerra que es conocida como la Guerra Federal. Pero el día de hoy nos enfocaremos más en el paso que tuvo el conservadurismo hacia el liberalismo. Así es como queda el mapa de Bolivia después de la Guerra del Pacífico. Esta parte que era considerada nuestro territorio finalmente es enclaustrado, y Chile termina ocupando este territorio muy posterior al Tratado de Ancón. Inclusive Perú y Chile resuelven sus problemas dejándonos completamente enclaustrados marítimamente. Entonces, dos cosas que se hacían visibles en ese tiempo: primero, que Bolivia estaba estancada económicamente, y segundo, que el poder militar de los caudillos estaba empezando a ser sustituido por el poder económico de los empresarios. Pese que muchos caudillos militares en realidad tenían dinero y eran los empresarios, casi no había muchos cambios, pero sí el poder económico ya pesaba mucho más que el poder militar. Entonces, así es como se empieza a configurar la economía y el orden del poder en nuestro país. Entonces, podemos ver en primera instancia que, para empezar, Bolivia siempre ha tenido una tradición minera. Bolivia, desde la colonia, por ejemplo, ya empezaba a explotar grandes cantidades de plata que se enviaba hacia España, y esta era aprovechada por otros países, por cierto. Así es que ahí empieza a reconfigurarse la economía nuevamente, abocándose hacia la plata en esa época. Primero, porque hay una bonanza internacional de precios en ese entonces. La plata tenía un alto precio a nivel mundial. Asimismo, los empresarios empiezan a reactivar las minas abandonadas de Potosí, empiezan a invertir, y a la vez atrae inversiones extranjeras. Estas inversiones extranjeras empiezan a hacer posible que se traiga mayor maquinaria, y esto también hace que se implemente mayor tecnología. Entonces, estos empresarios de La Plata empiezan a plantearse el hecho de tomar el poder a través de un partido político, puesto que las guerras siempre traían pérdidas para los empresarios. Entonces, estos deciden poner en evidencia el Partido Conservador. Este partido tendría como programa, primero, someter al ejército a un control del gobierno; segundo, poner a la guerra con Chile un final amistoso, es decir, terminar esta guerra pero de forma amistosa, firmando un tratado de paz; fortalecer las haciendas en el área rural y defender a la Iglesia Católica. Este último punto es bastante notorio en ellos, ya que en ese tiempo la religión oficial, dicho sea de paso, era la católica. Entonces ellos se agarran a ello, y lo que hacen es defender a la Iglesia, sobre toda idea quizá de libertad de culto que pudiese existir en ese entonces. La Iglesia Católica seguía siendo la oficial en Bolivia, entonces eso hacía que ellos sean los que mayormente defendían eso. Entonces, así es como aparecen estos cuatro presidentes del Partido Conservador, que son Narciso Campero, Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, y el último presidente, que por cierto representa quizá la declive del Partido Conservador, que era este Severo Fernández Alonso. Entonces, este partido empieza a hacer ciertas reformas en el poder.
Estos cuatro presidentes demarcan la época del Partido Conservador y por lo tanto de la época conservadurista de nuestro país. Y así es como este empieza a tener ciertos cambios en el país. Primero, ¿cómo pasamos de un tiempo conservador a un tiempo liberal? Esa sería la pregunta. Entonces, podemos ver que hay primero un hecho importante que ocurre para que podamos pasar de una tendencia conservadora a una tendencia liberal, y es la Convención Nacional de 1880. Esta convención ha sido convocada a través de parlamentarios de nuestro país para poder tratar aspectos relacionados a nuestra realidad y a las problemáticas que estábamos atravesando. Así es que inicialmente se aprueba la Constitución de 1878. Esta Constitución había sido planificada antes del inicio de la Guerra del Pacífico. Entonces, en esta Constitución ya se da paso a un modelo económico liberal, es decir, dar más libertad económica tanto a empresas en la importación como en la exportación, y a la vez esta libertad económica representa el derecho a la propiedad privada, que los empresarios puedan tener una propiedad protegida por la ley, como ocurre en la actualidad en cierta manera. De igual forma, las personas y aquellas que puedan demostrar ser adquisitores de derechos en nuestro país. A su vez, esta Convención Nacional plantea el cese de acciones militares con Chile, plantea un final de la guerra y oficializa la presidencia de Narciso Campero. Recordemos que Narciso Campero se había hecho cargo del país después de que fuese derrocado Hilario Daza, el presidente que estuvo dirigiendo la Guerra del Pacífico durante esa época. Otro aspecto importante que ocurre en este tiempo es el ingreso del capitalismo a nuestro país. Muchos autores lo denominan capitalismo incipiente debido a los pocos resultados que ha generado en nuestro país. Así que vamos a empezar inicialmente que Bolivia ingresa al mercado internacional, empieza a exportar productos en mucha más medida, constituyéndose como un ingreso al mercado internacional. Primeramente, esto permite que nuestro país ingrese nueva tecnología para mejorar la producción. Esto a su vez hace que en los centros mineros vea mayor concentración de personas, empiecen a vivir más personas ahí y por lo tanto se constituyan como una especie de ciudades. De igual forma, existe incentivo a las políticas de libre comercio, las leyes de nuestro país empiezan a permitir que se haga libre comercio entre empresarios extranjeros y empresarios bolivianos. De igual forma, esto da lugar a la conversión de campesinos agricultores a obreros asalariados. Como ustedes recordarán, muchos campesinos habían sido desterrados de sus tierras y estos, al no tener tierras, se empiezan a migrar a la ciudad y en la ciudad empiezan a buscar trabajo en lo que vea, en este caso, en empresas de explotación de minerales, y estos campesinos dejan de ser agricultores y empiezan a convertirse en obreros. De igual forma se da otro aspecto que es el incentivo a las políticas de inversión extranjera para que se pueda mejorar en cierta forma la producción. Además, ¿por qué se lo denomina incipiente? ¿Por qué ese término que quizá no es tan agradable? Es debido a que pese a que haberse modernizado como Estado o haberse modernizado en la producción, no mejora las condiciones sociales. Primero, la estructura social y económica se sigue manteniendo. Se continúa con la hacienda agraria. Los campesinos se quedaban en los pueblos, seguían siendo explotados gratuitamente por sus patrones que habían ingresado a expropiarles las tierras. Asimismo, las viejas costumbres y tradiciones coloniales se siguen manteniendo. Entonces, esta estructura de poder, de explotación, de menosprecio, quizá en cierta forma, se sigue manteniendo en nuestro país, y por lo tanto el capitalismo solamente mejora los bolsillos quizá de algunos sectores poderosos, pero de la sociedad como tal se sigue manteniendo a la antigua. Entonces, es por eso que se le denomina capitalismo incipiente. Otro aspecto a considerar que no es bueno pasar de alto es que justamente con el ingreso del capitalismo empieza a ingresar también lo que es el ferrocarril a nuestro país. Inicialmente el ferrocarril conectaba los departamentos de Antofagasta y La Paz, y un tratado después de la Guerra del Pacífico empieza a concertarse mucho más. Estos ferrocarriles se hacen coincidir con los intereses de los empresarios mineros de La Plata. Ellos logran que estos ferrocarriles pasen y integren el país y que a su vez puedan ellos sacar sus productos a través del ferrocarril.
Este ferrocarril permite que los productos sean transportados con mucha mayor velocidad y que esto a su vez haga que Bolivia pueda exportar e importar de manera más sencilla, lo cual hace que Bolivia también facilite su camino hacia el ingreso al mercado mundial. Muchos de estos ferrocarriles habían causado polémica, puesto que muchos parlamentarios consideraban que esto podría ser un facilitador de los chilenos para que sigan invadiendo nuestro país, lo cual hace que se trunquen los proyectos inicialmente, pero después se los sigue continuando y los empresarios del estaño, por cierto, lo saben aprovechar muy bien para poder convertirse en el nuevo poder hegemónico económico después de la caída del precio de la plata. Ellos lo aprovechan y empiezan a subir mucho más, como veremos más adelante. Entonces, así es como que se empieza a desgastar este tipo de economía y empezamos a dar el paso hacia el otro sector. Este paso, después de esos dos aspectos, recordemos la convención de 1880 y el ingreso del capitalismo en nuestro país, da lugar a que los liberales empiecen a conformar su partido político. Primeramente, los liberales eran otro sector disidente en cierta manera y estos habían empezado a apoyarse en la minería del estaño. Ellos eran empresarios del estaño. Los conservadores eran empresarios de la plata, los liberales eran empresarios del estaño. Ellos, a su vez, empiezan a agarrar fuerza debido a que la economía mundial empieza a requerir mucho más estaño que la plata, porque empiezan a diversificar sus productos, los productos de comida rápida, por ejemplo, como las latas, empiezan a aparecer en cierta manera, y eso hace que se demande la producción de estaño. Además, el precio de la plata empieza a caer internacionalmente y el del estaño empieza a valorarse mucho más. Entonces así es como aparecen los liberales, que empiezan a tomar mucha más fuerza, y ellos de igual forma ven este aspecto importante. Se debe controlar la política del país, por lo tanto deben conformar un partido político. Y así es como nace el Partido Liberal. Este Partido Liberal tenía un programa desde mucho antes que buscaba primeramente poner una posición fuerte frente a Chile. Ellos no querían negociar tan pacíficamente con ellos, sino buscar una salida que le convenga a Bolivia o inclusive volver a las armas, pese a que se pueda o no, lo cual está en discusión. Además, ellos propugnaban la libertad de trabajo y contrato, los derechos naturales y políticos para todos, el apoyo a las actividades comerciales y financieras, y algo que también los diferencia bastante de los conservadores, que es la libertad de culto. Ellos buscaban que se dé libertad a más culto, no solamente a la Iglesia Católica, y por eso tal vez se los llamaba los liberales en cierta manera. Entonces, así es como ellos empiezan a tomar fuerza después de los acontecimientos que ya les había mencionado, que se empieza a notar cierto desgaste del lado conservador. Así podemos ver a estos dos personajes que han sido líderes del Partido Liberal, que son Eliodoro Camacho, hace muchos años postulando y siempre derrotado en las elecciones contra los conservadores, y José Manuel Pando, que era otro líder muy conocido y el que finalmente termina tomando el poder por parte de los liberales. Entonces se puede entender a esta etapa esencialmente como una etapa de pugna entre conservadores y liberales. Unos, los primeros conservadores, empresarios de la plata, defensores de la Iglesia Católica, y en el otro lado los liberales, que son empresarios del estaño principalmente y que defienden la libertad de culto de otros cultos de otras religiones. Entonces estos dos partidos empiezan a hacer pugna, pero finalmente los hechos ocurridos como la Convención de 1880 o el capitalismo que ingresa a nuestro país hace denotar que el liberalismo finalmente empieza a triunfar poco a poco debido a las necesidades del mercado mundial. La caída del precio de la plata determina que finalmente los liberales empiezan a tomar mucho más poder y que estos finalmente terminen tomándolo. Así es como nuestro país empieza a ingresar de una economía o de una tendencia conservadora a una tendencia liberal. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero que se haya aprendido, que les haya gustado y nos vemos para la siguiente clase.